pues al mejorar cada uno de nuestros caminos estamos logrando unificarnos con Hashem. Por eso el versículo dice, Tamim tiye, serás íntegro con Hashem, para que estés unido a Él. Bien, sin embargo, hallamos otro significado de la palabra tam, de ser tamim, y es sencillo e inocente. Y hace referencia a la sencillez en la fe, en la emuná, en el Todopoderoso. A creer con una fe inocente como la de un niño. Por ello, vamos a traer la explicación de este versículo del Rab Yosef Bechor Shor. Dice lo siguiente, ¿qué significa tamim tiye? Sencillo o inocente serás. Que ishtam, como un hombre sencillo, sheino medakdek uma'arim imbor'o, que no cuestiona y piensa mal de su creador. El Amashia Kadosh Baruchu me vile yado. Shalom a todos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Am Israel. Mi nombre es Israel Meir y estamos de nuevo en esta oportunidad para compartir la parashá que se llama Shofetim. Bezrat Hashem, vamos a revisar uno de los temas más importantes para poder conducir nuestra vida espiritual delante del Creador, tanto judío como Ben Noach, ambos que siguen el camino de la Torá, necesitan tomar en cuenta el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre un versículo muy pequeño, pero a la vez muy significativo. Bezrat Hashem, vamos a ingresar en este tema. ¿Qué significa la palabra en hebreo tam? Se traduce, por ejemplo, como completo, íntegro, sencillo, inocente. Esa también sería una forma de traducir el sentido de la palabra. Pero en sí, básicamente el significado es un significado de perfección, de integridad, de estar completo en algo determinado. Y parte del servicio al Eterno y la vida espiritual tiene que ver con la importancia de aprender a ser una persona denominada tam, es decir, íntegro, que se perfecciona, pero también sencillo, inocente en su emuná, en su fe hacia el Eterno bendito. Se sabe que Jacob Avinu fue llamado Ishtam, un varón íntegro. Es decir, hay algo muy importante que tratar sobre este tema, Bezrat Hashem. Solamente antes de comenzar con el tema, están invitados a suscribirse a este canal, Am Israel, también a nuestro canal Somos Noágidas, donde tenemos un curso intensivo de judaísmo para principiantes, a nuestro canal Torah y Judaísmo, donde estamos estudiando la Biblia con todas las explicaciones de la Torah oral. Y nuestro canal Sabiduría Judía, donde estamos subiendo enseñanzas cortas de cada uno de nuestros temas. Bien, comencemos el estudio de hoy. En esta parashá, que se llama Shoftim, encontramos en el libro de Devarim, capítulo 18, el versículo 13, dice así, Tamim tiye im Adonai Eloheja, íntegro serás con el Eterno tu Dios. Aquí viene la palabra tam, que en este versículo se presenta como tamim. Y como dijimos al inicio, encontramos dos sentidos principales en esta palabra. La primera es ser completo, íntegro, incluso se puede traducir como perfecto. Sé perfecto con el Eterno tu Dios, sé completo con el Eterno tu Dios, sé íntegro con el Eterno tu Dios.
En este primer significado, encontramos el deber de buscar nuestro perfeccionamiento en el servicio al Eterno bendito. Es decir, que en cada uno de nuestros caminos, cada cosa que hagamos para servir al Eterno en el camino espiritual, tiene que mejorarse día con día, y para ello se requiere el estudio de la Torá, y se requiere un momento para meditar y revisar cómo estamos caminando, cómo estamos llevando la vida espiritual que debemos llevar. Si el judío está cumpliendo las misvot, o si el Ben Noach está cumpliendo los 7 preceptos y todo lo que corresponda a ellos. Y esa revisión nos permite mejorar y arreglar lo que esté torcido. Para ello se requiere tomar tiempo de meditar en qué estamos fallando y qué debemos mejorar. Pues todo esto nos lleva a estar unidos con el Creador bendito, tal como el versículo dice, serás íntegro con Hashem. Es decir, para que andes con Él, necesitas mejorarte, perfeccionarte. Dice el Talmud en el Tratado de Nedarim, la hoja 32. Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Kola metamem atzmo, todo aquel que se perfecciona a sí mismo, Akadosh Baruchu mitamem imo, el santo bendito sea, como si fuera se perfecciona con él. Shenemar, como está escrito en el cántico del rey David, dice así, Im hasid tit hasad, con el piadoso o bondadoso, tú serás piadoso y bondadoso. Im gevar tamim titamam, y con el hombre íntegro, tú serás íntegro. ¿Qué significa todo esto? Que el Eterno va a ser íntegro también. Por supuesto que el Todopoderoso es íntegro en sus caminos siempre. Sin embargo, muchas veces nosotros no vemos con claridad la conducción celestial en nuestra vida por ser el resultado de nuestras propias acciones, de nuestro propio comportamiento. Lo que el versículo dice es que si la persona realiza una buena acción aquí abajo, esto hace que como si fuera desde el cielo se le responda de la misma manera que él actúa. Si la persona es bondadosa, como dice el versículo, desde el cielo le van a devolver bondad. Y cuando la persona es íntegra, desde el cielo le mostrarán hacia él total integridad para ayudarlo. Y generalmente esta parashá viene cercano al mes de Elul, que es el mes donde nos preparamos para la llegada de Rosh Hashanah, el día del juicio anual para toda la humanidad, para toda la existencia. Es en este tiempo en donde debemos comenzar a arreglar nuestros caminos, revisar lo que está mal, mejorar una cualidad que no está correcta. Y parte de esta preparación tiene que ver con la selijot. La selijot son aquellos pedidos de perdón al Eterno instituidos por los sabios que se hacen en la madrugada antes de comenzar la plegaria de Shaharit. Es muy importante que todo judío se esfuerce por recitar la Selijot en el mes de Elul. Si es sefaradí, por supuesto, pues si es ashkenazí, lo debe hacer según la halajá una semana antes de Rosh Hashanah, según lo dispone la halajá en los diferentes casos. Pero ¿qué vemos con respecto a la Selijot? Una de las cosas que nos enseña es la importancia de comenzar el día dirigiéndonos al Todopoderoso, porque eso es una ventaja. Nos adelantamos antes que llegue el mal instinto, el Yetzer Hara, a intentar confundir a la persona
Nos adelantamos y buscamos la presencia divina y comenzamos así el día, y esto será una fuerza que nos acompañará para poder vivir el día de forma correcta y librarnos de todo asunto contrario a la voluntad celestial. De aquí podemos también mencionar que no es tan fácil para muchas personas levantarse temprano, pues todo aquel que tiene que trabajar debe levantarse más temprano para hacer sus plegarias, para ir a la sinagoga, rezar con Minyan. Incluso los Bene Noach es muy bueno que inicien su día dirigiéndose al Todopoderoso en plegarias. Pero en verdad, como seres humanos, tenemos un instinto al mal, Yetzer Hara, que también trabaja un poco con el tema de la flojera. Cuentan al respecto sobre un joven que tenía problemas para levantarse temprano. Y él pensaba que había un problema en su mezuzá. Pensaba que su mezuzá no estaba bien escrita y por eso le costaba levantarse a tiempo. Generalmente hay personas que cuando tienen problemas sospechan que tal vez la mezuzá no esté bien escrita y ese sea el problema. Entonces fue al rabino para que revisara la mezuzá. Y el rabino vio, y mientras observaba la mezuzá, el joven dijo, tal vez en la mezuzá, como está escrito el Keriat Shema, tal vez está escrito allí, Uf shofeja, uf kumeja, que sería cuando te acuestes y cuando te levantes. Y tal vez hay un pesul, hay un problema alágico en la palabra cuando te levantes, uf kumeja. Y el Rab le dijo, no, en realidad el problema no está en cuando te levantes, está en cuando te acuestes, uf shofeja. Ahí hay un problema. El joven observa la mezuzá y en verdad no encuentra un problema lógico en la palabra. Entonces viene el Rab y le dice, no, en realidad tú piensas que en la mezuzá hay un problema, pero el problema no está allí, el problema es que tú no te acuestas temprano para que puedas descansar las horas necesarias y te puedas levantar temprano. Es decir, el problema no está en tu levantarte, como dice el versículo, el pasuco, sino el problema está en tu acostarte. No te acuestas a tiempo para que puedas levantarte a tiempo. Se cuenta también sobre un niño que comenzó a estudiar en la yeshiva. Y él estudiaba toda la semana y los fines de semana en Shabbat y fiestas iba con su familia. Y aquel niño tenía el mismo problema de levantarse temprano para Shaharit, para la plegaria. Viene el Rebe y le dice, Josefico, eh, ¿por qué no te levantas a tiempo? ¿Qué sucede contigo? El niño le dice que en verdad le cuesta mucho levantarse. Cuando abre sus ojos, siente mucho cansancio y no quiere levantarse. El Rebe le dice, mira, todos tenemos un Yetzer Hara, un instinto que pelea contra nosotros. Cuando te despiertes y sientas esa flojera, ese cansancio, lucha en contra del mal instinto. Al día siguiente, el Rebe va mucho más temprano a la habitación de Yosef, del niño Yosef, y le dice, Yosef, levántate. Yosef intenta abrir sus ojos, medio que los abre, que no los abre, y al final el Rebe le dice, recuerda lo que hablamos, debes luchar contra el Yetzer Hara. Y se fue. Pasado cerca de media hora, Yosef no se había levantado. Regresa el Rebe, lo despierta y le dice, Yosef, ¿qué pasó? ¿No te dije que lucharas contra tu Yetzer Hara? Y Yosef le dijo, Rebe, en verdad yo sí luché contra el Yetzer Hara. Cuando abrí mis ojos, sentí esa flojera, ese cansancio y comencé a luchar y luchar contra el Yetzer Hara. Y lo vencí. Pero de tan cansado de la pelea, me volví a dormir. Si esto es lo que más o menos te sucede, coméntanos. Envíanos tus comentarios si tienes
el mismo problema que el niño Yosef. Y a pesar que es un dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, algunos, debido a la flojera, dirían no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Aunque es un tema muy sencillo como levantarse temprano, en estos detalles está el perfeccionamiento en nuestro servicio al Todopoderoso. Pues al mejorar cada uno de nuestros caminos, estamos logrando unificarnos con Hashem. Por eso el versículo dice, Tamim tiye, serás íntegro con Hashem, para que estés unido a Él. Bien, sin embargo, hallamos otro significado de la palabra tam, de ser tamim, y es sencillo e inocente. Y hace referencia a la sencillez en la fe, en la emuná, en el Todopoderoso. A creer con una fe inocente como la de un niño. Por ello, vamos a traer la explicación de este versículo del Rab Yosef Bechor Shor. Dice lo siguiente, ¿qué significa tamim tiye? Sencillo o inocente serás. Que ishtam, como un hombre sencillo, sheino medakdek uma'arim imbor'o, que no cuestiona y piensa mal de su creador. El Amasha Kadosh Baruchu me vile yado, sino que todo lo que el santo bendito sea le traiga a su mano, lo que haga, él lo toma. Veinomet sape kim li retzono, y no espera nada más sino que se haga la voluntad del Todopoderoso. En Tov en Hiluf, ya sea lo bueno que pueda venir o lo contrario. Y a continuación trae un versículo que el contexto es cuando el profeta Samuel le dice a Elí esta profecía tan dura que iba a acontecer con sus hijos. Después de recibir el mensaje tan severo, dijo Elí en Samuel, primera de Samuel 3:18. Dice así, Vayomar, y dijo, en este caso Elí, Adonai él es Hashem, Atov Beinav Yase, lo bueno en sus ojos hará. A este tipo de fe se refiere también cuando este pasuk que estamos estudiando dice, Tamim tiye im Hashem lo queja. Sencillo serás o inocente en tu fe serás con Hashem tu Dios. Lo que sea que pueda venir, confía en él. Y esto obviamente no es algo fácil. Dice el Pele Yoetz, Temimut, ¿qué cosa es esta sencillez de la cual estamos hablando? Ketiv, está escrito, nuestro versículo, Tamim tiye im Hashem lo queja. Sencillo serás con el Eterno tu Dios. Uchtiv. Y también está escrito en Proverbios, Olech batom y elech betach. El que va con sencillez irá confiado. Habla de aquel que tiene una fe sencilla en el Eterno y por dicha confianza camina confiado que todo irá bien, que todo sucede por algo. Sigue diciendo el Pele Yoetz, Ubeze ishtabach Jacob avinu alava shalom. Y con esta cualidad fue alabado Jacob, nuestro padre, sea la paz con él. Dichtib, porque está escrito, Ve Jacob ishtam. Y Jacob era un varón íntegro, sencillo o inocente. Vejem ve Job, y también Job, el cual pasó muchos sufrimientos. Es escrito de él, Ishtam ve Yashar. Era un varón íntegro y recto. Aquí el Pele Yoetz nos dice en primer lugar que debido a esa confianza
sencilla e inocente como la de un niño, en todo lo que hace la persona está confiado. Es una cualidad que nos falta mucho. Generalmente las personas van estresadas en las cosas que hacen, la preocupación que salgan bien presiona a la persona. El Pele Yoetz nos dice que aquel que tiene esta cualidad de ser sencillo, inocente en su fe, tamim con el Todopoderoso, anda confiado en cada cosa que hará, porque sabe que finalmente, como salgan las cosas, al final será para bien. Y hay dos que él menciona que tienen esta cualidad: Jacob vino y Job. Jacob y Job. Nosotros sabemos en la historia que Jacob pasó sufrimientos. ¿Y qué podemos decir de Job? Sin embargo, de ambos se dice que mantuvieron su fe íntegra para con el Eterno. Sin embargo, vemos que en Job hay un discurso largo de las quejas de Job, aparentemente. Pero no, lo que sucedía era que él no entendía el motivo. Y Jacob también, hubo un momento en que él expresó lo difícil que había sido el camino de su vida. Entonces, aquí podemos aprender algo más. La persona puede expresar cómo se siente, incluso en los momentos que Hasbe Shalom vengan sufrimientos. Pero aun cuando expresa lo que siente, puede seguir manteniendo su fe íntegra y sencilla en la voluntad divina. Ahora bien, el contexto de lo que estamos revisando aquí, del versículo que estamos estudiando, antes del versículo que dice Tamim Tiyé, serás íntegro, el Eterno dice a través de Moshe Rabbeinu que no consultemos a los adivinos, a los que ven las estrellas, a los brujos, etc. Después de ordenar que no consulten a ellos, termina esa sección diciendo: íntegro serás con Hashem tu Dios. Esto también indica que esa fe sencilla e inocente tiene que ver con lo dicho anteriormente. Aquellos que buscan saber el futuro a través de los adivinos, a través de cualquier persona que pudiera, entre comillas, mostrarles el futuro. Esta necesidad de ir a consultar con ellos es producto de la ansiedad, de la preocupación y de la falta de fe en el control del Todopoderoso. Ante esto, Rashi trae la explicación de este versículo de la siguiente forma. Dice Rashi, Tamim tiyei Hashem elokeja. ¿Qué significa el versículo que estamos estudiando? It alejimo bit mimut. Debes andar con él, con el Todopoderoso, con sencillez, con inocencia. Utzapelo, y debes esperar en él. Velota Hakor Ahar Atidot, y no investigues en el futuro, ela, sino que, Kol Masheyavo Aleja, todo lo que venga a ti, Kabel Bit Mimut, recíbelo con inocencia, con sencillez. Veaz, y entonces, Tie Imo Urgelko, estarás con él y serás parte de él. El Sifri, que es un midrash, también dice algo semejante sobre este versículo. Dice así, que Sheatatam, cuando tú eres sencillo e inocente en tu fe, Helkeja im Hashem Elokej, tu porción es con el Eterno tu Dios. Vejen David Omer, y así dice el rey David en el Salmo 27. Vanive tu mielej, y yo en mi inocencia caminaré. Pedeni vejoneni, redímeme y ten compasión de mí. Y la explicación de este versículo es que David estaba pasando problemas. Y él dice, yo no buscaré caminos enredados
para enfrentar estos problemas. Yo seguiré caminando en mi sencillez e inocencia hacia el Eterno, que todo lo que viene tiene una razón de ser. Y lo que haré, dice David, es oraré al Todopoderoso, pidiéndole, redímeme y ten compasión de mí y ayúdame en este problema. Sigue diciendo el Sifrí, en el Salmo 41 también dice, el rey David, Vanive tumita mahtavi, y yo, en mi inocencia, me sostuviste, patatziveni lefaneja leolam, y me mantuviste en pie delante de ti para siempre. Dice la explicación que este versículo habla cuando David estuvo enfermo, y él dice aquí que aún en su enfermedad, debido a que él tuvo una fe sencilla hacia el Creador, el Eterno lo sostuvo y lo curó y lo libró de esa enfermedad. Y dice el Sefer Hasidim, está escrito, dice, Tamim tiyei Mashem lo quejan, de nuevo, sé sencillo con el Eterno tu Dios. Significa, en la Adam la Azot, ela itpalel la Kadosh Baruch Hu. El hombre no tiene nada más que hacer sino orar al Santo bendito sea, al colnega o majalá, por toda enfermedad, de alcohol sarabe suka, y por toda angustia o problema. Y es todo lo contrario a aquellos que hacen cuestionamientos al cielo por cada cosa que les acontece en la vida. Hay una historia de Rabbi Shimon de Yaroslav, una ciudad cerca de Polonia, quien vivió más de 90 años, llegó a una vida muy larga, y sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué usted mereció tener larga vida? Y él les dijo, cada vez que venía a mí una circunstancia difícil, no hice ninguna pregunta al cielo y no realicé ningún cuestionamiento en mi corazón. Lo recibí tal como venía. Por esa razón merecí larga vida. Porque, muy simple, cuando una persona pasa, Hasbe Shalom, situaciones difíciles, por supuesto que hay motivos, pero esos motivos y razones no son reveladas al hombre, porque el hombre está en este mundo, en el mundo terrenal. Aquí no puede saber qué sucede, pero las respuestas están en el mundo celestial, en el mundo de arriba. Allí están todos los motivos de cada circunstancia pequeña que el ser humano pasa en este mundo. Y es como si fuera que desde el cielo le dicen a la persona, si tú tienes tantas preguntas y cuestionamientos por lo que te pasa, no te podemos responder estando tú en la tierra. Ven aquí, ven al cielo y te vamos a responder a todas las preguntas que tienes constantemente de todo lo que te pasa. Y por eso, Hasbe Shalom, las personas se van debido a que hacen demasiados cuestionamientos por todo lo que les sucede. Y esto es lo que dice el Rab, que debido a que yo no pregunté nada, entonces no había necesidad de llevarme antes de tiempo Hasbe Shalom. Y a esto también traemos lo que dice el Baal Shem Tov, que en una oportunidad le dijo a sus discípulos, todo lo que he alcanzado en la Torá y en grados espirituales, como sabemos, él era un gigante en los asuntos espirituales. Todo eso yo lo dejo a un lado para tomar la emuná sencilla e inocente en Hashem y confiar en que Él me protegerá de todo mal, como está escrito, Tamim tiye im Hashem. Esto le dijo el Baal Shem Tov a sus discípulos. Vamos a terminar contándoles justamente una historia del Baal Shem Tov. En una oportunidad estaba él en una sinagoga y se dio cuenta que había un joven que estaba rezando, pero se fijó que estaba rezando las plegarias de Rosh Hashanah. Y no era Rosh Hashanah, era un día común. Se acercó al Baal Shem Tov y comenzó a mostrarle qué plegarias debe hacer cada día
pues se dio cuenta que él, por su falta de conocimiento, no estaba rezando lo que debía rezar cada día. Entonces lo ayudó y le colocó señales en su sidur para que él sepa en qué lugar sí debe rezar y en qué lugar no. Se fue el Baal Shem Tov y el joven al final intentó ordenar las señales que le había dejado, pero se le cayeron todas de su libro, de su sidur, las perdió. Entonces dijo, ¿y ahora qué hago? No he ordenado mi plegaria como me lo indicó el sabio. Entonces se levantó y fue tras él. Pero el Baal Shem Tov ya se había ido, ya había avanzado lejos. Y en su camino se encontró con un río, el Baal Shem Tov. Y como sabemos, él era un hombre que le acontecían muchos milagros por su elevado nivel espiritual. Cuando llegó al río el Baal Shem Tov, tomó su manto, lo colocó en la orilla, subió encima de su manto y comenzó a flotar para cruzar el río de esa forma. A lo lejos, este joven ya había visto al Baal Shem Tov en la orilla del río y vio lo que él hizo. Entonces, al ver que ya se estaba yendo, el joven, en su inocencia, tomó también su manto, lo colocó en la orilla, se subió encima del manto y comenzó también a flotar, igual que lo hizo el Baal Shem Tov, hasta que lo alcanza al otro lado del río. Cuando el Baal Shem Tov lo ve llegar, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Él le dijo, muy sencillo, yo lo vi a usted, que colocó su manto y que así pasó el río. Yo hice lo mismo. En ese momento el Baal Shem Tov se dio cuenta que este joven, sus caminos, su vida, su sencillez, que había sido la razón por la cual él rezaba todo el Sidur de Rosh Hashanah sin saber que debía rezar eso, que debía rezar aquellas secciones o no, pero lo hacía con sencillez. Esa misma sencillez, simple, esa emuná sencilla en el Todopoderoso le había dado a este joven un nivel alto de espiritualidad, a tal punto que también se le hizo el mismo milagro que al sabio, que al Baal Shem Tov en su alto nivel espiritual. De allí él vio y enseñó la importancia de ser sencillos para con el Eterno. Que el Todopoderoso nos ayude a caminar con sencillez en la emuná, a mejorar nuestros caminos, y a que tengamos este pronto Rosh Hashanah, un año bueno y dulce. Nuevamente les recuerdo suscribirse a nuestros canales. Pueden dejarnos sus preguntas y comentarios acerca del tema que hemos tratado aquí, y que el Todopoderoso nos ayude a caminar con esa fe inocente y con esa integridad delante de Él. Muchas verajot a todos. Beatzlaja.